Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos encomendamos en este momento a tu Santo Espíritu, para que sea Él guiando, dirigiendo, así como dirigió en su momento la preparación de esta palabra, cada pasaje, cada palabra, Señor, plasmada en el cuaderno, para que diera fruto en mi vida, Señor, la palabra que tú soltaste. Te pido que así sea en este momento, que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por Él. Te pido que esta palabra, esta semilla que es sembrada en los corazones de mis hermanos, caiga en tierra fértil, Señor, para que pueda dar ese fruto apacible en gran proporción para el reino. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo obstáculo, Señor, toda distracción, todo cansancio, toda fatiga, toda presión en el nombre poderoso de Jesús que se quiera levantar en este momento para truncar, para obstaculizar. Señor, esta palabra que está siendo soltada, sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Así te pedimos que sea en este momento en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, tío. Muchas gracias. Comenzamos. Bueno, la palabra de hoy tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, con lo que el Espíritu Santo viene inspirando a través de la palabra del Señor en nuestros corazones. Es una palabra que viene con una dirección, con un objetivo para ayudarnos a tener los recursos, la dirección y la salida en los momentos en los que nos vemos atados o trancados por varios desafíos, varias circunstancias de la vida, incluso también varias condiciones y cautividades que hay aún en nuestro corazón, en lo almático. De hecho, como siempre comentamos con Vivi, la palabra que nosotros compartimos aquí adelante, lejos de pararnos aquí como personas eruditas que dan una cátedra, en sí lo que hacemos es compartir el trato que el Señor ha tenido en y con nuestros corazones a través de vivencias y a través también de su palabra. Nosotros en la escuela profética venimos estudiando que la palabra del Señor en su conjunto, en su totalidad, es lo que se conoce como el Logos, el conocimiento. De hecho, Jesús se dice que era el Logos hecho carne, ¿sí? Y el Logos en su totalidad es lo que nos da herramientas, que se conoce como porciones de la palabra, o palabra rema, para poder obrar y operar en diferentes circunstancias y situaciones de la manera en que el Señor lo requiere y en la manera en que el Señor le agrada, ¿sí? Y salir victoriosos de ello. También esta forma de conducirnos nos lleva a poder vivir genuinamente, como dice su palabra, al abrigo del Altísimo. En Salmos 91:1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar bajo la sombra del Altísimo tiene un montón de aristas que podríamos pasar horas y horas detallando, pero este permanecer en su presencia, este permanecer a la sombra del Omnipotente, requiere también de una parte de nosotros. Mucha gente que se confía en, no, porque Dios me cuida, no, porque Dios me guarda. Sí, sin dudas que sí, que nos guarda de un montón de cosas que si fuera por el enemigo nos despedaza con un tisquiñazo, con un clic de dedos. Sin embargo, hay una tarea que es nuestra y es de acercarnos cada vez más al Señor. De hecho, la palabra que vamos a leer hoy es en el Evangelio de Juan. Juan, la palabra nos lo deja en claro, que era el discípulo amado de Jesús, aquel que estaba siempre más cerca de él, ¿sí? Hay una distinción respecto a los demás discípulos, incluso que se marca hasta en la forma en que él murió. Él murió de una forma pacífica, en oposición a lo que fue la muerte gloriosa y honrosa para el Señor de los demás discípulos, ¿sí? Pero ese ser el discípulo amado del Señor es hacer lo que Jesús quiere, y hacer lo que Jesús quiere es hacer lo que el Padre quiere, y hacer lo que el Padre quiere es conducirnos de la forma que la palabra nos lleva a hacerlo. De hecho, el costado del Señor, el regazo del Señor, el lado derecho del Señor, está vacante para todo aquel que lo quiera tomar, para todo aquel que se disponga a acercarse y rendirse delante de Él, como Él nos llama a hacerlo y como lo vimos hacer a Él en toda su vida, sobre todo en la parte ministerial que se nos relata en la palabra, ¿sí? Los últimos 3 años de su vida en cual Él ejerció su ministerio. Pero los voy a invitar, ya sin mucho más preámbulo, que la idea es situarnos un poco en
bueno, todo lo que hay detrás de esta palabra que vamos a compartir, que me acompañen a el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 27. Esto tiene como título Jesús anuncia su muerte. Aquí el Mesías ya está empezando a relatar el destino que le esperaba en el plano terrenal, con un fin celestial que, abrió una puerta a la vida eterna, al Padre, directa, por medio de Él y su obra en la cruz, para toda la humanidad. Dice así Juan 12, 27 y 28, que son los que vamos a leer. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, podemos ver a Jesús en todo el correr del Evangelio, relatado por los cuatro puntos de vista que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siempre que hablamos del Evangelio es uno solo, no es los Evangelios, son diferentes puntos de vista que se centran en focos y en cosas específicas para ahondar en detalles de la esencia del Señor que nos quería dar a conocer. De hecho, incluso con lo que es el apóstol Pablo también hay otras cosas más. Pero lo que podemos ver aquí es a un Jesús que afrontó su misión, que se rindió de corazón ante el Padre para glorificar su nombre. Y quédense con eso porque es el centro del mensaje. Padre, glorifica tu nombre. Lejos de querer escapar a la misión que tú me has dado, al propósito que hay en mi vida, a eso que tengo que hacer, que es tan amargo como lo podamos llegar a imaginar, el beber del cáliz, de la ira del Señor, algo que incluso en el Antiguo Testamento se anuncia, más amargo que la hiel debe ser eso, increíble. Y bueno, para aquellos que vimos la pasión de Cristo podemos llegar a tener una idea de lo que fue eso, a nivel físico, pero a nivel espiritual hubo muchísimo más, que era una prédica que hace poco tuve la fortuna de compartir. Relatábamos cuando Jesús estaba en el Getsemaní todo lo que pasó, ¿no? A nivel espiritual, ese volvimiento del rostro del Padre que lo tuvo que apartar en ese momento en el cual Él se hizo pecado y maldición para que Él pudiera pagar por nosotros, ¿no? Entonces uno puede llegar a ver todo lo que fue Jesús, que era el verbo hecho carne, esa magnificencia de la deidad, del Hijo de Dios hecho carne en su cuerpo y bueno, todo eso, así todo, fue escupido, fue humillado, fue vejado y nunca perdió el foco de glorificar al Padre, al punto de pedir perdón por aquellos que lo estaban crucificando, escupiendo, insultando, cuando Él era el que los estaba salvando. Para que podamos ver lo que era la naturaleza del amor de Dios, ¿no? Es algo inimaginable que uno no puede concebir, que incluso cuando lo ve, para aquellos que en realidad tienen un corazón, como dice el Señor, acorde a Él, es imposible no quebrantarse. Pero quiero hablarles un poco también el trasfondo de esta palabra, ¿no? De cómo me impactó en una vivencia, como les decía, de mi semana, de mi día a día. Como les decíamos, siempre estamos compartiendo cosas que estamos experimentando y por las cuales el Señor nos filtra y nos prueba y nos procesa, ¿sí? No es algo que estamos contando, sino es algo que estamos relatando por haberlo tenido que vivir y haber elegido vivirlo, porque uno puede elegir tampoco proceder como Dios lo requiere, ¿no? Entonces yo en la semana tuve una situación que me enojó por mi carácter, por aún mi inmadurez, mi forma de ser y el trato que el Señor viene haciendo, ¿sí? En lugar de actuar rápidamente como yo sé que al Padre el Padre lo requiere, y como yo sabía que era así, me dejé llevar o en un momento de distracción, un poco de tibieza, por las emociones, y cedí a ofuscarme, a molestarme, permitiendo así que brotara una pequeña raíz de amargura que lo único que hizo fue robarme de gozar de las añadiduras y las bendiciones celestiales que el Señor nos permite disfrutar, ¿no? Y hago la diferencia entre añadiduras y bendiciones celestiales porque
Las añadiduras son todo lo material, todo lo que uno tiene, que se palpa, que se ve. Y las bendiciones celestiales van mucho más allá. Es poder sentir la paz del Señor, es el tener acceso directo a Él, es la salvación, ¿sí? Todo aquello que Jesús conquistó en la cruz y que inmediatamente cuando lo confesamos como nuestro Salvador tenemos al alcance de la mano, pero que también debemos de cuidar y valorar tremendamente. Entonces, bueno, perdí la paz, ya arranqué la semana de una manera contramano, con el pie izquierdo, como se dice en la jerga común, y bueno, mi corazón se fue endureciendo, el techo de bronce se fue engrosando. El techo de bronce es una forma de referirse a cuando nuestras oraciones tienen obstáculo, ¿no? Cuando uno quiere acceder a la presencia del Señor, pero, por ejemplo, no puede perdonar a alguien. Y eso era lo que me estaba pasando a mí. Tenía un enojo que arrancó por una cosa que podría haberse evitado o meditado de otra manera. Sin embargo, eso fue creciendo, ¿no? Y como raíz de amargura, no sé si les ha pasado, si han tenido la oportunidad de cortar pasto, pero por lo general cuando uno corta el yuyo y la gramilla, el yuyo brota muchísimo más rápido. Tiende como a crecer más fuerte, te nace en cualquier lado, entre las baldosas, es más resistente, crece incluso hasta más alto. Entonces es como que es más fácil que crezca lo bueno. Naturalmente lo que hay en el ser humano vendría a ser ese yuyo, ¿no? Y si no estamos calientes, alineados al Señor, es más fácil de que crezca. Y bueno, igualmente así todo yo no dejé de orar en estos días. Sabía que había puesto un cepo. El cepo, no sé si han visto un auto encepado, que cuando queda mal parado o lo retienen la policía de tránsito, le ponen un cepo en la rueda que no puede girar, generalmente es de color amarillo. Yo estaba encepado para la oración, para estar en la presencia del Señor y su paz. Pero así todo yo no dejé de orar, es decir, me presentaba consciente delante del Señor y decía: Señor, ayúdame. Yo sé lo que estoy viviendo, sé lo que estoy pasando, me estaba como secando, ¿no? Como una pasa de uva, me estaba llegando a ese punto. Y bueno, en esos 2 días más o menos que duró mi enojo, yo seguí clamando para que el Padre me ayudara en mi condición y en mi dureza de corazón, pues sabía que en ese estado estaba entorpeciendo mi caminar diario en el Señor como cristiano, incluso poniendo freno a la plenitud de la mano del Señor. El Señor no me expuso a que me robaran, a que perdiera el trabajo o lo que sea, pero sí me iba secando, me iba enfriando y no podía disfrutar días hermosos en los cuales podía llevar a mi hijo al colegio, irlo a buscar, trabajar desde mi casa, tener mi empresa en formación, todo. Sin embargo, me sentía infeliz. Me sentía que no estaba pleno. Teniéndolo todo, teniendo salud, teniendo un hermoso hijo en camino que viene vigoroso como pocos, y me sentía que no estaba bien y que me secaba y que no podía disfrutar, ¿no? Y bueno, sabía que tenía que hacer algo más. Me estaba costando rendir ese enojo, ese orgullo. Caminando el segundo día en ese estado de amargura, día que incluso es un día que compartimos la palabra del Señor, un estudio más profundo que estamos haciendo en este momento en el libro de los profetas, en las Sagradas Escrituras, yo sentía que era en la tarde eso, y bueno, ya estábamos pasado el mediodía, y yo sentía que yo no podía preparar la palabra de ese día, preparar ese material, sin que lo que estaba obstaculizando esa raíz de amargura fuera arrancada, sin que se trabajara la tierra. No lo iba a poder hacer, y si lo hacía era de una manera natural, como quien lee un libro, prepara un parcial, un discurso. Y no es así. Cuando uno comparte la palabra de Dios, hay oración detrás, hay rendición, incluso hay ayuno, hay meditación en la palabra, y ese es un estado en el que hay que estar, ¿no? Y bueno, en ese momento yo estaba dejando a mi orgullo en mayor estima que al Señor. Estaba haciendo de mi orgullo, de mí, un ídolo frente al Señor. Y no hay cosa que el Señor abomine más, que de hecho su nombre es celoso en mayúsculas, se lo describe en la palabra como una denominación, como si yo me llamara Agustín Bueno, con mayúscula, como si fuera mi nombre, ¿no? Y yo sabía que esto no estaba bien. Pero sí sé algo, y es que la palabra del Señor, como lo hablaba al principio, es lo que a nosotros nos limpia, es lo que a nosotros nos da el recurso, la salida, la dirección. No sé si alguna vez estuvieron perdidos de verdad
en su vida, en algún camino, o si alguna vez jugaron en algún laberinto, y no saben para dónde ir. Sin embargo, yo estaba así, porque con mi fuerza, con mi condición no podía, pero sabía que en la palabra del Señor estaba la salida. Y no estaba encontrando de momento la fuerza en el Señor para rendir eso que debía hacer. Entonces, mientras aún estaba trabajando en el ritmo de la semana, en esa inercia que venimos de tucu, 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 en ese ritmo demandante y de atender responsabilidades, me dispuse a ponerme de fondo, como siempre digo que está bueno hacer, en vez de ponerse música, de cualquier cosa o entretenimiento, me puse la palabra hablada, más precisamente en el Evangelio según San Juan hablado. Y esto es algo que el Señor ha tratado bastante, el que meditemos en la palabra del Señor, y de hecho en la prédica del 13 de julio de este año, el foco central era que meditemos en la palabra del Señor, en referencia al pasaje de Josué 1:8. Medita en este libro de día y de noche para que seas prosperado en todo, para que te vaya bien, no se aparte de ti esta enseñanza. Y bueno, la seguí, siguiendo el consejo de lo que el Señor había hablado y que ya todos deberíamos de tener bien en claro, el permanecer en la palabra, no solo los sábados, una horita me conecto para sentirme que estoy cumpliendo con el Señor, sino empezar un camino de verdad, de relación y de frecuencia, de alimentarme, de nutrirme. Usted no come una vez por semana. De igual manera, nuestro espíritu necesita alimentarse de lo bueno. Si no, estamos enclenques. Entonces me puse el Evangelio según San Juan y mientras terminaba mi actividad laboral. Y además de lo ya aclarado, que yo conozco que la palabra del Señor nos limpia, como lo evidencia Efesios 5:26, entonces traté de facilitarle el camino al Espíritu Santo para que esa imposibilidad que yo sentía con mis fuerzas, o mejor definida como una debilidad, Dios pudiese fortalecerse y hacerse fuerte en ella. De hecho, en 2 Corintios 12:9 nos dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este era Pablo, el aguijón en la carne que él tenía y que el Señor no se lo sacó para que el Señor pudiese trabajar de una manera más cercana con él. Y bueno, en base a eso yo traté de facilitar la situación. Y así en el transcurso de la dramatización, eso la Biblia hablada dramatizada, está muy bueno para los que quieran buscar en YouTube, es el Evangelio según San Juan, Biblia dramatizada. Llegó el pasaje que leímos al comenzar, era el capítulo 12, más o menos a la mitad del libro. Y eso, cuando yo escuché que quiero glorificar al Padre, como es que decía precisamente, Padre, glorifica tu nombre. Fue muy lo que tiene la palabra del Señor, es que es como abarca la dimensión espiritual, y nosotros somos muy tridimensionales. A veces hay tanto para decir y es tanto lo que pasa en lo espiritual que las palabras quedan muy cortas. Igualmente voy a tratar de dentro de esa limitación, tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Eso quebrantó mi corazón endurecido. ¿Y por qué? Porque yo sabía que yo estaba enalteciéndome yo y que eso estaba entorpeciendo tremendamente el obrar del Señor en mi vida. Porque el que estaba en el trono no era Jesús para glorificar al Padre, ¿no? Entonces, eso hizo un clic en mi corazón, teniendo presente quién es Jesús, pero sobre todo cómo cuando Él vivió su humanidad y caminó en la tierra, Él se despojó de todo para pagar injustamente, porque no tenía por qué hacerlo, por nuestros pecados. Y que nosotros hoy tengamos la posibilidad de, con todos los errores que hemos cometido en nuestra vida, ser libres de acceder a Dios por medio de eso. Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la puerta de salvación. Y Él tenía todo. Él
estuvo en la creación con el Padre, él comparte la gloria del Padre, y así todo él se despojó de eso, ¿no? Y pasó por humillación, pasó por insultos, calumnias, tortura, crueldad, desprecio. Entonces, también teniendo conocimiento de cómo lo trataron, de cómo lo azotaron, menospreciaron y le llevaron a esa muerte de cruz, que la palabra nos relata por arriba, pero que da detalles de sobra para saber que fue incluso hasta peor de lo que nos pueden ilustrar las películas. Yo me sentí en la siguiente situación. Y uso la película de la Pasión de Cristo como ejemplo porque para mí es de las creaciones humanas y de las representaciones de lo que fue esa parte de la vida de Jesús, lo mejor, lo más certero. Y no dudo que el Señor la use para ministrarnos, ¿no? Entonces yo me sentía como el Barrabás de la Pasión de Cristo, que por cierto era un loco tuerto, un tipo tuerto, gordo, despreciable, que le faltaban los dientes. La palabra de Dios nos deja en claro que era un criminal de la peor calaña. Y yo me sentía como ese Barrabás. Y como Jesús agachó la mirada, fue condenado, y yo estaba saliendo envalentonado por la más insignificante de las cosas que fue por la que me puedo haber llegado a enojar. Y no había justificación. Y me sentí entonces en una falta tremenda delante del Señor. Y tuve que hacer un sacrificio en mi corazón para la gloria del Señor. Pero cuando estuvo en claro que era para la gloria del Señor, que Jesús lo hizo y que Él me estaba ayudando por medio de la palabra y el obrar de su Santo Espíritu en mi corazón, que yo sé, hay algo que siempre le pido al Señor, es el amor. Ese es el fruto del Espíritu Santo, el amor en nuestro corazón. Fue mucho más fácil. Fue mucho más fácil y lo pude hacer con los ojos puestos en el Señor. Para mí era algo imposible ceder a eso, pero de la mano del Señor, por esa palabra a la que yo escuché, disponiéndome a meditar en la Escritura, en mi debilidad, del que les está hablando, fue que pude, ¿no? Y de hecho, en la palabra de Zacarías, en el Zacarías 3:2, se refieren al sacerdote Josué, que era el que estaba en ese momento ejerciendo el poder eclesiástico, religioso, por llamarlo de alguna manera, en Jerusalén. Él se lo denomina como un tizón apartado del fuego. Para los que hemos hecho parrilla y nos gusta el fuego, vemos que está todo en el fuego, que es un símbolo de juicio y de consumición de lo que al Señor no le gusta. Se lo denomina un tizón apartado del fuego. Es como si usted agarrara una brasita y bueno, a esta brasita, bueno, se la saco. Pero fue una brasita que estaba ahí quemándose y por misericordia, uno la sacó y la apartó. Bueno, entonces, si vos fuiste apartado por misericordia y se te perdonó tanto, quizás a mucho más de lo que están escuchando, pero la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. No le estoy instando a pecar, todo lo contrario, pero para tenerlo presente. Entonces yo decía, ¿cómo me puedo enojar y obrar apartado de lo que el Señor quiere? Y yo que el Señor me pone a hablar acá adelante su palabra y que me está usando de testimonio y que me quiere usar para glorificarse, no puedo obrar así. Y tuve que ceder a mi orgullo, tuve que pegarle. Yo lo veo de esta manera, es como si el trono de mi corazón estuviera allá arriba, bien alto, el orgullo entronado, y con esta ayuda del Señor yo le pegué una patada en la espalda y cayó así por la escalera y se reventó. Dolió, me dolió esa renuncia, pero sabía que era necesaria. Y cuando Jesús se sentó, pude renunciar y rendir eso que estaba envenenándome y que me estaba trancando y hundiendo, esa amargura, por un enojo, no es que yo salía a matar a alguien, un enojo por algo del día a día, que nos pasa a todos. Pero el Señor me dejó vivir la dimensión que tiene el permanecer en esa condición. Enojarse, nos podemos enojar todos y nos vamos a enojar. Pero la palabra de Dios mismo dice, airaos, enójense, pero no pequen. Y el permanecer en enojo es pecado. Vamos a ver ahora al final por qué. Entonces, cuando se sentó Jesús en mi corazón, cuando lo dejé sentarse, porque es una decisión, es que
Fui, resolví la situación como tenía que hacerlo, como sabía que el Señor requería que lo tenía que hacer y quería que así fuese. Y bueno, el Espíritu Santo me guió a solucionar, permitiendo entonces un alivio. Eso trajo a mi ser gozo, de primero que nada haber agradado al Señor, y me permitió ser usado libremente esa tarde en lo que yo tenía que hacer para compartir el mensaje ese día del libro de Isaías, que es el que estamos dando, sin cepos y sin entorpecer la mano del Señor en mi vida, en mi familia, que es el primer ministerio que el Señor me dio, y luego en las demás personas que iban a escuchar la palabra. Y pude volver a tener la paz, pude volver a disfrutar, pude volver a vivir, por así decirlo, porque me estaba secando y estaba cortando la mano de Dios en mi vida y a través de mi vida para lo que vive mi familia y bueno, las demás personas, como lo decía. Entonces, a ojos de muchos esto puede parecer, pero qué exagerado, hermano, un enojo, vamos arriba, todos nos enojamos, pero si te enojas, bueno, pero si el otro, mirá lo que te hizo, ¿no? Y ahí empezás también uno tiene dos enemigos principales, son tres: el mundo de las tinieblas y uno mismo. Yo le diría que el peor es uno mismo, después el enemigo y bueno, el mundo. Y yo tenía como pensamientos que me venían de, no, bueno, pero vos tenés razón, pero mirá esto, y mirá lo que vos hacés, y mirá lo que el otro hace, pero vos tenés razón, y no podés ceder, pero esto no es acá, Entonces, esas voces, cuando uno se entibia, cuando uno no tiene la palabra del Señor al rojo vivo, que un día puedes estar al rojo vivo y al rato puedes estar frío como un hielo, por eso es un permanecer y un perseverar constante. Uno se puede llegar a resbalar. Y es peligroso esto, porque el aborrecer al prójimo, aborrecer es cuando alguien te cae mal, ¿viste? Cuando estás enojado con alguien lo aborreces, no querés estar, le tenés rechazo. El aborrecer al prójimo y permanecer en ese enojo, en contra suya, me vuelve un homicida. Y vos vas a decir, pero pará, ¿un homicida, un asesino? Sí. A los ojos del Señor, esto es así. En el Antiguo Testamento, la ley, que era el protocolo de convivencia y comportamiento que el Señor dejó a través de Moisés, eso está en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra, se dejaban claro que uno no podía asesinar a alguien, y que incluso si lo asesinaba de una manera involuntaria, había todo un procedimiento, había unas ciudades de retiro, había unas ciudades como de alojamiento para los que estaban ahí por homicidio involuntario, etc. Pero Jesús, cuando vino, también había leyes del adulterio, de la fornicación. Jesús, cuando vino, nos vino a dejar en claro la esencia posta del Señor, que es todo aquel que mire a una mujer, o a un hombre, una mujer, y la codicie o lo codicie, y esté casado o no, está cometiendo fornicación o adulterio. Si está casado, está cometiendo los dos. Y si no está casado, está cometiendo fornicación. Y los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. O sea, y heredar el reino de los cielos está directamente ligado a la salvación. Entonces, si uno ve la profundidad que tiene esa cosita tan pequeña, hoy cuando adorábamos, cantábamos una canción que se llama ¿Quién podrá?, que es muy linda como ministra, y decía, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Imagínese usted si tiene puesto, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, la túnica blanca, y tiene blanca, nuevita, impecable, y se le cae una mancha negra. Es visible desde todos lados, por más chiquita que sea. El Señor viene por su iglesia sin mancha, sin mácula. Y es importante que ahora que usted tiene esta información y que yo la reafirmo, procuremos estar lavando a diario la túnica, en la sangre del Cordero, por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro jabón que saque las manchas más que la sangre de Jesús. Pero eso es en lo que yo estaba cayendo. Y vamos a ir a 1 de Juan 3:15. Estos 3 últimos versículos nos van a dar el tenor, es decir, la importancia y la dimensión
lo que yo estaba, de cómo yo me estaba comportando y cuánto esto era de grave para mi vida. Dije 1 de Juan 3:15. Acá estoy. 3:15. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No hay vuelta. No hay, pero y la traducción y habrá sido así. Capaz que la traducción en hebreo es más tajante todavía. La esencia de la palabra, si uno la lee y le pide al Espíritu Santo que lo ilumine y le transmita lo que quiere transmitir, es que no entras a mi reino así. No hay forma. Con un enojo permanente. No digo que no se enojen, pero que no dure. De hecho, la palabra nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, a mí se me pusieron 2 soles. ¿Cuántos más, Agustín? Así, así fue como el Señor me trataba. Entonces, todo aquel que aborrece a su hermano, que tiene un enojo permanente, rechazo, desprecio, falta de perdón, es homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora vamos a ir a Mateo 5, 21, 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando dice no matarás, nos lleva a Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17, donde yo les decía que está relatada y plasmada la ley del Señor. Y acá Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, algunas traducciones dicen tonto, que es como se dice en la jerga criolla, bolú, para no decir la palabra entera, a su hermano, será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo quedé así, desnudo, yo no puedo, yo me enojo. Pero ¿qué hago con ese enojo? ¿Lo dejo crecer o llamo al labrador que arranque de cuajo el yuyo? El labrador es el Señor. Y me daba cuenta de mi enanismo como ser humano y de mi dependencia, de que el Señor esté constantemente obrando en mi vida, pero yo lo tengo que dejar. ¿Cómo? Y bueno, estando cerca de Él, pidiéndole al Espíritu Santo que me revele, que me muestre todas esas raíces de enojo, de amargura, homicidio. Y hablo solo del enojo, no de todas las demás cosas que se denuncian. Pero fue en lo puntual que me trató el Señor. El último pasaje está en Apocalipsis, último libro de la Biblia, 21:8, y dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y usted me puede decir: ¿pero cómo? ¿Hay 2 muertes? Sí. La primera muerte es la muerte física, la que todos tenemos por seguro. Y la segunda muerte es lo que usted tiene opción, elección. Es una muerte eterna. Una vez escuché al pastor Sierra, que es un pastor que el Señor usó para llevarme a la palabra de una manera muy completa, muy nutrida y muy sana, basada en la sana doctrina, que decía: el que nace 2 veces muere una vez, y el que nace una sola vez muere 2 veces. Y a mí me quedó retumbando en la cabeza y no lo entendía. Y es que nosotros podemos tener 2 nacimientos. El primero involuntario, nacemos sin voluntad propia y nos encontramos en este mundo tan vasto de oportunidades y cosas, ¿no? Y el segundo nacimiento fue aquel que Jesús le explicó a Nicodemo, el fariseo, que no entendía: pero ¿cómo voy a tener que nacer de bueno? Para que entres en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía: pero ¿cómo? Si soy un viejo, mi madre capaz que estaba muerta la madre, y mirá el tamaño que tengo, no puedo meterme de vuelta en el vientre de mi madre. Es un nacimiento en lo espiritual. Es ese que, como dice la palabra, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es.
Y entonces, claro, el que nace nacimiento natural y nacimiento del Espíritu, muere una sola vez, muero en la carne, pero tengo vida eterna, porque nací, por medio de Cristo una vez. Sin embargo, si yo nazco una sola vez y no nazco como nueva criatura en Cristo, que implica poder vencer todas estas limitaciones acompañado de Él y por medio del Espíritu Santo que yo les mencionaba y que con las que aún yo lucho, con el Señor obviamente, no solo, esos que nacen solo una vez tienen dos muertes. La primera muerte, la segura, y la segunda, que es la que eligieron, por perseverar en el camino apartado, ancho, que se le llama la palabra, de muerte. Entonces debemos de librarnos inmediatamente que lo percibamos de las garras del enemigo. La palabra de hoy viene a darnos conocimiento, y hoy en día usted sabe que si se enoja y permanece y tiene odio y desprecio y rencor a alguien, está en la condición de muerte. Si el Señor viniera, si las cosas se dieran ahora, por más de que aún faltan cosas de la profecía por pasar, usted está en condición de ser juzgado a este lago de fuego, el infierno, como decía acá. Que esa es la condena para los demonios, para el reino, para los ángeles caídos que se rebelaron al Señor, porque ellos tuvieron mucha más revelación que nosotros. Ahora, nosotros ya tenemos la palabra completa del Señor y la obra de Cristo. Es una torpeza y una necedad tremenda tener que pagar con nuestra vida eterna, siendo que Jesús ya pagó por nosotros. Entonces, debemos librarnos de inmediato de las garras del enemigo, apuñalar, y digo apuñalar literalmente, a nuestro orgullo y ceder el trono a Jesús en nuestro corazón. Lo invito a que, si acaba de escuchar esto y dice no puedo, que confiese esa imposibilidad y esa falta de perdón y clame perseverantemente por ayuda al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para que no se sequen sus huesos, como me estaba pasando a mí, ni poner en riesgo la vida eterna, como hablábamos hoy, que por gracia, no porque nadie la merezca, sino porque es un regalo inmerecido, por medio del nuevo pacto de Jesús en la cruz, y que hasta el último segundo de nuestra vida debemos de cuidar, como dice la palabra, con temor de reverencia, de estar atento, y temblor. Y esto está en Filipenses 2:12. No hay mucho más que aclarar para aquellos que quieran repasar el mensaje, que es algo que yo tendría que hacer también. Podemos pasarlo en la grabación, después se va a subir la prédica a YouTube, pero bueno, creo que el Señor fue muy claro, y bueno, esto me vuelve a predicar a mí, ¿no? Sin dudas. Algo que venimos conversando con Vivi, que el Espíritu Santo también nos va mostrando, es que el Señor viene a sacar cada mancha. Si alguna vez limpiaron una olla, de esas que uno cocina y le van quedando como manchas negras, y la limpiaron a fondo, el Señor está haciendo eso. Está sacando hasta la última manchita negra para que quede el metal de la olla expuesto totalmente, limpio. Eso es lo que quiere el Señor y eso es lo que está haciendo. Así que mientras todavía el Señor no regresa y con amor nos va sábado a sábado, y para aquellos que leemos la palabra más seguido, con mayor frecuencia, llevando a mostrarnos lo que debemos de hacer, lo invito a seguir meditando en la palabra, en oración y en obediencia. ¿Tá? Si tienen alguna duda o comentario, pueden hablarlo con Vivi o conmigo. Estamos siempre a disposición. Siéntanse libres de ello. Sin más, vamos a cerrar con una oración, dándole lugar a que el Espíritu Santo continúe la obra que comenzó con esta semilla que fue sembrada en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder disponer de tiempo, de salud, de recursos, de paz, de resguardo, Señor, para compartir esta palabra que viene hoy a tiempo, a ayudarnos, Señor, en nuestra torpeza y limitaciones, por gracia y por medio de tu Santo Espíritu. Sabemos que eres tú, Señor, que no es nuestra obra, que no es para nuestra gloria, sino para ti. Te pido, Señor, que si esta semilla aún está en pedregales o en el monte, tapada por la sombra, que no puede dar fruto, yo te pido, Espíritu Santo, que tú la lleves a tierra fértil.
para que pueda glorificar al Señor y para que nos pueda traer paz y gozo a nuestras vidas y revelación. En este momento atamos toda venganza, toda retaliación, todo ataque, todo contraataque, todo rembrujo de parte de las tinieblas que quiera apagar el gozo y quiera generar rechazo y adormecimiento frente a la palabra que fue compartida. En el nombre poderoso de Jesús, sean tus ángeles, Señor, espada desenvainada, peleando esta batalla por nosotros en el mundo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te pido que tengamos un fin de jornada ameno, en paz y pudiendo disfrutar de todo lo que tú nos permites vivir, Señor. Amén y amén.